Ahora nos vamos a entender un poco, porque esa es la parte teórica. Pero la parte teórica es tal vez muy abstracta, y no podríamos aplicarlo si es que no vemos cuál es la realidad. ¿Qué pasa en nuestro país respecto a la política tributaria del Estado? ¿Se está llevando bien? ¿Se está llevando mal? ¿Cuál es el efecto de virtudes, ventajas que tiene la política actual? ¿Y cuáles son los retos? Bueno, en principio debemos decir que la política tributaria en el Perú tiene muchos retos, porque eso se debe al comportamiento de la población y a los factores históricos, sociales, educativos que vienen arrastrando pues del tiempo de la colonia, ¿no? Entonces los principales problemas que tiene la política tributaria actual peruana para poder dar un sistema económico, un sistema tributario eficiente, en primer lugar tenemos la informalidad. En el Perú existe una tasa muy alta de informalidad, aun cuando a través de diversas instituciones, diversas iniciativas legislativas, diversas normas se ha tratado de reducir, por ejemplo, el acceso de los pobladores hacia las actividades del Estado, de reducir las barreras burocráticas para que puedan acceder a la formalización, pero aún así existe una informalidad. Y la informalidad no solamente es en cuanto a la institución en sí, o sea, una informalidad institucional, sino una informalidad tributaria. Habíamos visto que doctrinariamente se establecía que la aplicación de los impuestos, la primera distorsión que va a salir es por la reacción que tienen los pobladores, los deudores tributarios de pagar el impuesto. En este caso, en el Perú, esa reacción está llegando a niveles insospechados, pues hay un bolso de rentas y ingresos que no se declara al fisco, que por más esfuerzo que hace el Estado no puede llegar a ellos. Bueno, y no solamente por el tema educativo, por el tema de repente de desconocimiento, ¿no? Sino ya son de repente, en otros casos ya son en función a grupos de personas que tienen capacidad contributiva pero no tienen educación tributaria. Hablemos, por ejemplo, de la recaudación de las rentas de cuarta categoría. Como hemos visto más o menos someramente, la cuarta categoría son rentas de trabajo, y específicamente grava lo que es la prestación de un servicio, de una asesoría profesional, de un oficio, arte, específicamente los honorarios profesionales, ¿no? O sea, los honorarios de un médico, de un contador, un abogado, ¿no? Un técnico, un ingeniero. En nuestro país, la norma legislativa establece que los trabajadores, en este caso independientes, ¿no? Los rentas de trabajo independientes deben pagar un impuesto que más o menos oscila entre 10 y 15%. Hay un tramo, ¿no?, exonerado, que son como 26.000 soles, digamos. A partir de ahí, todos pagan impuestos. Y bueno, es un impuesto escalonado que mientras más tienes, más pagas. Igual que en quinta categoría, pero en quinta categoría estamos hablando de trabajadores dependientes, de trabajadores que trabajan con un sueldo. En ese caso la informalidad es de otro tipo, pero deteniéndonos el tema que les estaba diciendo, los servicios profesionales que están en cuarta categoría. ¿En dónde está la informalidad? Tenemos informalidad en profesionales, por ejemplo, como médicos, contadores, abogados, que tienen grandes ingresos económicos, ¿no? Pero hasta la fecha, SUNAT no encuentra la medida de poder
determinar esas rentas y poder gravarlas. Tal vez los contadores tienen menos forma de decirlo, porque están ligados con contribuyentes, servicios con contribuyentes, y están obligados a emitir recibo para poder pasar a la contabilidad y poder deducirlos. Pero las otras actividades de profesionales independientes no. Entonces no estamos hablando de personas que realmente no tienen conocimientos, que no tienen, que son de bajo extracción social, no son profesionales calificados, pero la reacción a pagar el impuesto y sobre todo la propia acción del gobierno logra pues que acá haya un bolsón de rentas no cobradas, que si es que se pudiera formalizar por lo menos a un 70-80%, se estarían recaudando importantes montos en cuanto a la recaudación de impuestos a la renta, pero eso no se da. O sea, la informalidad no está solamente en el hecho de que no haya cultura tributaria o poca educación, ¿no? O de repente que la persona sea de extracción de bajos recursos o nivel COD, pero no es así, no está regido por eso. Entonces acá nos encontramos que uno de los principales problemas de la informalidad es la falta de educación tributaria y la falta de decisión del Estado para llegar hacia esos bolsones de informalidad y tratar de grabarlo, ¿no? Otro de los problemas que encontramos en nuestra política tributaria es que, y está relacionada con la informalidad, es la baja presión tributaria, ¿no? Nosotros tenemos una presión tributaria de más o menos 16 al 17%, ¿no? Que es la comparación entre la recaudación de impuestos y el Producto Bruto Interno. En los países industrializados del primer mundo, la presión tributaria es más o menos entre el 50 y el 60%. Países más modernos llegan hasta el 60-65%. Entonces, lógicamente, en función de la recaudación, tú le puedes dar mayores beneficios a tu población. Es por eso la diferencia entre primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ¿no? De que mientras más recaudación tengas, tienes mayor capacidad de darte beneficios directos a tu población. En nuestro caso, la presión tributaria es insuficiente y dentro del rango de la América Latina es una de las más bajas. Y bueno, pues como les había explicado, eso ya tiene su parangón, su explicación en la informalidad. La informalidad que no es solamente un tema de bajos recursos, sino de falta de cultura tributaria. También uno de los problemas que tiene el gobierno central, que viene heredando desde hace tiempo, son las exoneraciones tributarias o beneficios tributarios que tienen algunas empresas. El año 90, a raíz de la lucha contra la hiperinflación y tratar de estabilizar el Estado, se dieron muchos beneficios tributarios, sobre todo a las grandes empresas que en ese tiempo invirtieron. Se les dio estabilidad tributaria, la cual ellos pagan unos impuestos que son menores a los que paga el resto de la población y que atentan pues contra el principio de igualdad. Ese beneficio se mantiene. También tenemos exoneraciones regionales y sectoriales, por ejemplo, exoneración de la región de selva. La región selva está exonerada del IGB, por ejemplo. Y también exoneración en cuanto a algunas actividades del Estado, por ejemplo, está exonerado el IGB a la primera venta de inmuebles menores a 35 ITs, también es una exoneración. Entonces, este grupo de exoneraciones genera distorsión, porque al atentar contra el principio de igualdad, pues ya se genera trato desigual y por lo tanto menor recaudación, lógicamente, ¿no? Entonces, estos son los problemas que en principio ya a nivel práctico se enfrenta el legislador y se enfrenta el Ejecutivo al momento de aplicar la política tributaria. Aún cuando desde el año 90 hasta el año 2014, que son 14 años que ha pasado
La recaudación tributaria ha subido y también ha subido, claro, ha crecido el presupuesto público, por lo tanto, pero aún así la presión tributaria es mínima y por realidad sigue. Y si bien es cierto, hay mayores ingresos, pero no se trata de que haya mejorado la capacidad contributiva, o sea, empleado la base tributaria de la población. Lo que ha crecido son la explotación de recursos naturales, los minerales, la agroindustria, ¿no? Y la construcción, que es digamos ya una consecuencia de lo primero. Entonces el incremento de los ingresos, incremento también de la recaudación, no se debe de repente a que se emplea la base tributaria, sino a explotación de recursos, la cual el Estado desde el año 90 ha dado facilidades, pues, ¿no?, a las empresas extranjeras. Pero buena cuenta, pues, es que esos precios bajan o esos precios se detienen o se deprecian, lógicamente van a tener efectos inmediatos sobre la recaudación del Estado y, lógicamente, de la satisfacción de las necesidades. El tercer defecto que encontramos, y eso ya lo hemos explicado cuando hemos visto lo de la clase del presupuesto, es los destinos que da el Estado a los gastos. En el caso de la clasificación de gastos públicos, habíamos visto que existen gastos corrientes y de capital, y habíamos dicho que los gastos de capital son los más importantes porque van a crear mayor infraestructura del Estado y mayor progreso, mayores carreteras, mayores hospitales. Pero lamentablemente, pues, la gran parte de los recursos está dirigido a mantener el aparato estatal en cuanto a los empleados públicos, a los servicios públicos, y mantener la infraestructura ya dada, ¿no? Entonces, eso ocasiona distorsiones en cuanto, por ejemplo, a de que la carga administrativa del Estado absorbe una mayor dentro de los gastos corrientes o de mantenimiento del sector de los gastos del Estado. La carga administrativa estatal absorbe la mayor cantidad de ingresos, de tal manera de que el Estado no puede destinar, por ejemplo, a actividades muy importantes como salud, como educación, mayores recursos, porque en teoría el aparato estatal es demasiado grande, hay demasiada burocracia, hay demasiado personal en las instituciones, se han creado más ministerios en vez de reducirse, y la mayor parte son puestos inoperativos, ¿no? Son puestos administrativos nada más, que absorben una gran cantidad de presupuesto. Entonces, por un lado no podemos invertir en infraestructura, no podemos darle mayor rentas de capital al Estado, y por otro lado no podemos destinar a actividades importantes como salud y educación, porque nuestra distribución de gasto está incorrecta y está mal, y lamentablemente no hay decisión política, y eso se viene arrastrando a través de los años, ¿no? Entonces, estos problemas desincentivan la capacidad de recaudación del Estado. No puede, ante un trato desigual del Estado, lógicamente el contribuyente se resiste a pagar impuestos porque sabe que los impuestos, que hemos visto que es un recurso por el cual el Estado no tiene que darte nada, ¿no?, son de repente mal utilizados o mal administrados. Y cuando se trata de inversiones de capital, o sea, en obras públicas, carreteras, hospitales, gran parte del dinero regresa porque nos encontramos con la ineficacia de gasto de los gobernantes locales y regionales, que a veces no pueden consumir su presupuesto que se les da. Entonces, ese es un problema que actualmente es un lastre para la política tributaria del Estado. Es un problema inmediato. Sí. ¿El retorno de su presupuesto a dónde va? ¿Al Tesoro Público? Al Tesoro Público. Claro, al Tesoro Público. O sea, el presupuesto que se establece por norma legal, que es una norma legal, una ley, ya viene
ya viene, digamos, predispuesto desde un año antes y por el principio de control no se puede gastar más de lo que se ha establecido, ¿no? Y ni tampoco darle uso diferente, o sea, tú no puedes, por ejemplo, destinar lo que está destinado para obras de capital, para gastos de capital, a gastos corrientes. O sea, no puedes coger lo que te damos una carretera para pagar sueldos, porque tiene que haber una disciplina. Entonces, esos presupuestos ya para rentas de capital están establecidos a través de un sistema de obras públicas que tiene el gobierno. Y nosotros sabemos que como país del tercer mundo las necesidades de infraestructuras son enormes, ¿no? Tenemos población que vive muy aislada, nunca hay una carretera, el país es muy rico en agroindustria, pero no tenemos las suficientes vías de comunicación para traer los recursos agroindustriales desde la costa para poder exportarlos, por ejemplo, ¿no? Porque nos faltan carreteras, caminos, no tenemos de repente la presencia de la seguridad del Estado en toda la parte del Perú, porque no hay policías en todos los pueblos, no tenemos igual educación y salud, entonces carencias faltan, hay demasiada carencia, pero también hay demasiada incapacidad en el gasto. Los recursos del Estado, por lo que los gobernantes de regiones y de gobiernos municipales no están capacitados y no tienen el cuerpo administrativo de asesoramiento especial, a veces más prefieren ellos abstenerse de gastar para no meterse en problemas y devuelven el dinero, y eso se da constantemente. ¿Y el Tesoro Público es el que también elabora los presupuestos anuales o es el Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía elabora el presupuesto público y propone al Congreso. El Congreso lo debate y saca una ley especial. O sea, lo elabora el Ejecutivo, pero el Congreso es el que le da el visto bueno. Y ya se convierte en una ley. Y una vez establecida esa ley no se puede mover, o sea, lo que dice ahí se tiene que cumplir. Y si es que hay faltantes, no se ha cubierto, ya pues se tiene que hacer ahí mismo la misma norma establece créditos suplementarios, endeudamiento externo, pero en sí, como lo vuelvo a repetir, la estructura del presupuesto nacional está mal diseñada, y eso tiene mucho que ver con el tamaño del aparato estatal. Hay mucha burocracia, tenemos demasiado personal todavía, ¿no? Y no podemos darle el gasto corriente a los servicios de seguridad, salud, educación, porque todos se van a planilla burocrática. Y cuando se trata de rentas que son menos, hemos visto en el presupuesto, pues las rentas los gastos de capital son menos de la mitad de los gastos corrientes, también hay incapacidad de inversión, ¿no? Entonces, esos son los problemas que desincentivan la recaudación tributaria. Lógicamente, pues, el contribuyente no está de acuerdo con esa inversión y se resiste a pagar, ¿no? Hay otro tema también que influye en la política actual y que desincentiva, es que la carga tributaria lo afrontan los más formalizados. El que quiere formalizarse, la administración tributaria va a estar encima de ellos. Y más que todos los principales contribuyentes que son empresas grandes que cumplen con sus obligaciones tributarias y tienen gran partida personal y gran nivel de formalización, son las que dan mayor ingresos al erario nacional, mientras que pero estamos hablando pues, por lo menos de menos del 5%, mientras que un 95% que lo compone el resto de contribuyentes y negocios, la mayor parte pues, son informales y la mayor parte paga, pues, nos dicen una fracción mínima de sus impuestos, ¿no? Entonces, la presión tributaria se va a los formales y desincentiva. Eso es desincentiva porque uno pues en su vida debe ver a bastante personas, negocios que no pagan impuestos por su informalidad, mientras que el que más se formaliza, la administración tributaria coactivamente le está siempre hostigando, y esa es
una distorsión que genera pues que la política tributaria en el Perú no sea óptima, ¿no? Y así. Entonces, yo les estoy contando estos temas reales, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado es teoría, son cosas a nivel, que se establecen a nivel de doctrina, elementos doctrinarios, pero en la actualidad en el Perú la política económica tiene bastantes retos. Y si bien es cierto, la recaudación ha aumentado no es porque se haya ampliado la base tributaria, sino porque los precios de los materiales han subido, los precios de los metales han subido, los precios de los productos agroindustriales también, la construcción ha dado un salto también, pero son actividades que no son constantes, tampoco puede garantizarte que puedan mantenerse el precio. Entonces estamos, digamos, supeditados a una variable que puede en cualquier momento caerse. Entonces el crecimiento económico es artificial, no se sustenta en bases sólidas. Bien, a ver, otro de las trabas que tiene el Estado para implementar la política económica es el elevado margen de evasión. En nuestro país somos expertos pues en crear trampas y echa la ley, echa la trampa y sobre todo en los casos de impuesto general a las ventas, el nivel de evasión es enorme, ¿no? En ese punto, el Estado, a través de la política tributaria establecida por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, ha establecido algunos procedimientos que han tratado de formalizar, ¿no? Sobre todo sistemas recaudatorios administrativos que permite a SUNAT pues, conocer tus movimientos o en todo caso establecer requisitos para que tú puedas seguir manteniendo tu nivel de formalidad. Por ejemplo, llámese el sistema de detracciones, el sistema de percepciones, retenciones, ¿no? Todos esos son sistemas que SUNAT ha creado con el fin de reducir la evasión tributaria, pero como ya lo habíamos visto en la teoría, el tema es que mientras más control hay, el nivel de evasión crece, ¿no? Y el nivel de informalidad también que está de la mano también crece. O sea, todavía hay muchos productos, muchos bienes y servicios que no puede alcanzar este nivel de formalidad, porque por más que el gobierno le ponga candados y seguridades, simplemente el contribuyente no paga impuestos porque no le conviene. Y eso acrecenta pues, el colchón de informalidad que tiene el Perú, ¿no? En el impuesto a la renta la informalidad tal vez es menor, pero igual existe, ¿no? Porque sobre todo lo que son gastos no deducibles que las empresas utilizan y tenemos un régimen de recaudación para el impuesto a la renta en 3 niveles, ¿no? Tenemos el régimen único simplificado, que se supone que está dirigido a personas que ganan que venden menos de 250,000 soles más o menos al año, el régimen especial de renta y el régimen general, que son tasas diferentes, pero en los 3 regímenes se vale, y donde hay mayor evasión es en el régimen único simplificado, que hay bastantes contribuyentes que tributan en ese régimen, pero sus ingresos son muy superiores, ¿no? Simplemente que no tienen el nivel de fiscalización hasta la fecha adecuado. Entonces el nivel de evasión es el que está actualmente contribuyendo a un lastre para la implementación de una política económica eficaz en nuestro país. Bueno, en otro punto que habíamos visto ya, que los ingresos fiscales son muy sensibles a los cambios externos, se
respecto a los ingresos. Nuestro, digamos, el mayor rubro de ingresos es por la minería, tanto en cuanto al impuesto a la renta, impuesto general a las ventas y el canon minero, pero esto está supeditado a la alza del precio de materiales, ¿no? Pero como hemos visto, pues esos precios son fluctuantes, entonces la sensibilidad de esos ingresos fiscales puede verse, pues así como crece, puede verse reducido en cualquier momento, puede ser afectados por una crisis, por una caída de precios, y por lo tanto nuestro nivel de presupuesto también crecerá. El otro elemento que nos está causando bastante informalidad es la principal fuente de ingresos, como ya lo hemos dicho, la actividad extractiva, ¿no? La actividad extractiva, o sea, lo que es minería y todo lo que es agroindustria. Eso ya lo hemos explicado por qué, y no estamos creciendo sobre terrenos sólidos, sobre un terreno movedizo, y sobre todo que son recursos no renovables, sobre todo la minería, que en cualquier momento se puede terminar y lógicamente ya no vamos a tener esos ingresos, ¿no? Entonces, bueno, en general podríamos seguir nombrando una serie de causas y más causas que impiden la ejecución de una adecuada política económica en nuestro país. Y esto va a ir al siguiente tema, es sobre una reflexión final de que cómo es que el efecto económico que los tributos están afectando a nuestra economía, ¿no? Dice, los efectos económicos de los tributos repercuten directamente en las economías internas de los pueblos, causando en muchos casos crisis o recesiones económicas que impactan consecuentemente en la microeconomía y lógicamente en los productos de primera necesidad, y en ocasiones ahondando más la situación de pobreza de las clases más necesitadas, que no alcanza para disponer o consumir los bienes necesarios para la subsistencia. Claro, bueno, este es un efecto inmediato que estaríamos hablando en el caso de una aplicación indebida o cuando no se siguen los lineamientos que hemos visto en la parte teórica para que la política económica, la política tributaria, sea más eficiente, ¿no? O sea, bien, esto podría darse en el caso de que no se siga el procedimiento que dice la doctrina para la aplicación de una política económica eficaz. O sea, si es que se aplica mal, lógicamente va a causar recesión, crisis, ¿no? Va a afectar los precios de productos y por ende va a aumentar la situación de pobreza, ¿no? Esto sobre todo si es que no se sigue el carácter de neutralidad o el principio de neutralidad que debe tener la imposición de una política tributaria adecuada. Si es que, y sobre todo si tienes impuestos que son confiscatorios o impuestos antitécnicos, ¿no? Igual, en nuestro país, por ejemplo, tenemos un impuesto antitécnico por naturaleza, que es el impuesto temporal a los activos netos. Es el impuesto que más controvertido de todos, que grava el patrimonio, pero de empresas que superen el millón de soles, pero no está acorde con los ingresos de la empresa, sino con el patrimonio. O sea, una empresa que puede estar paralizada, ¿no? Porque de repente tuvo un problema económico, ¿no? De repente quiere cambiar de rubro y durante un ejercicio económico no tiene actividad económica, tiene que pagar impuestos como cualquier otra empresa que en cambio sí ha desarrollado actividad económica. El problema es de que ese impuesto que supuestamente SUNAT te debe devolver, o la administración tributaria te debe devolverse, que no las pagaba a tiempo, si no lo pagas a tiempo,
se convierte en un impuesto sin devolución. O sea, SUNAT de todas maneras te lo va a cobrar. Si tú no lo pagas dentro del ejercicio, y el siguiente ejercicio SUNAT te lo va a seguir cobrando, y a la larga se va a convertir en una pérdida para tu empresa. Pero el espíritu de la norma no decía eso, porque ese es un impuesto temporal y era un impuesto que estaba relacionado con la aplicación de como un crédito contra el impuesto a la renta. O sea, las empresas que pagaban este impuesto podían utilizar como crédito para el impuesto a la renta, pero si es que no tienes ingresos, no has tenido ingresos ese año, ya no tienes contra qué aplicarlo. Y si no lograste pagarlo a tiempo, porque lógicamente estás mal en mala situación, la SUNAT te lo va a pagar efectivamente, puede ser hasta con embargo de bienes y cuentas, y a la larga se va a convertir en un impuesto confiscatorio, porque te van a cobrar por algo que no has generado, por ninguna renta que has generado. Ese es un impuesto antitécnico que desincentiva, por ejemplo, la contribución a las empresas. Y esto puede causar pues, los problemas como se hablaba, ¿no? El establecimiento de impuestos antitécnicos o el establecimiento de impuestos que rompan el principio de igualdad, o sea que se les puede cobrar a algunos y a otros no. El tema de las exoneraciones tributarias, que un sector de la población paga y otro sector no lo paga, teniendo iguales ingresos, iguales condiciones. Lógicamente puede causar distorsiones y perjuicios económicos en cuanto a recesiones y lo que hablamos en este tema que tienen en pantalla, ¿no? Otra reflexión dice: los tributos no derivan de una relación contractual, sin embargo constituyen obligaciones de las cuales se obtiene una contraprestación, que son los bienes y los servicios públicos proveídos por el Estado. Eso es lo que habíamos hablado de la definición del Código Tributario para los impuestos, ¿no? En el cual dicen de que el Estado no está obligado a hacer una prestación directa por el cobro de los impuestos, pero sí puede ser una contraprestación indirecta, ¿no? ¿Por qué? Por los bienes y servicios que se puedan proveer el Estado, por las carreteras, por el establecimiento de salud, por los servicios de seguridad externa e interna, ¿no? Educación. Pero es un servicio indirecto, no directamente. Entonces, esto mucho tiene que ver con la forma como el Estado te presta estos servicios indirectos, porque es muy relativo, ¿no? Y sobre todo si tú ves que en el presupuesto hay esas distorsiones, entonces lógicamente va a tener efectos en la capacidad contributiva, aumentar la evasión y la elusión en todo caso. Bueno, acá otra reflexión es que los impuestos más viables, como hemos visto, son impuestos sobre propiedad, los de ventas y producción de bienes específicos. El impuesto general a las ventas, la renta de las personas físicas y la renta de las empresas. Estas tienen mucho que ver con la clasificación de los impuestos que hemos hecho, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, en Perú tenemos el impuesto sobre propiedad. El impuesto sobre propiedad, por autonomía, es el impuesto predial. Es un impuesto que recaudan los gobiernos locales y grava la propiedad, o sea, la propiedad de las personas naturales o jurídicas. Y este es un impuesto escalonado también. O sea, mientras más cuesta la propiedad, más impuesto vas a pagar, ¿no? Ahora, este impuesto, por este impuesto, pues el gobierno local, en este caso el municipio, no está obligado a darte nada, ni a retribuirte nada directamente, pero sí indirectamente. Indirectamente en cuanto a los servicios de limpieza pública, a la mejora de las calles, mantenimiento y de infraestructura de la ciudad, ¿no? Pero igual aún cuando se trata del gobierno local, si es que no está bien aplicado y no está bien administrado, va a generar distorsiones, ya no a nivel global, pero sí a nivel de la población de esa ciudad o de ese distrito o provincia en particular, ¿no? Luego tenemos los impuestos de las ventas, el impuesto general a las ventas.
también de producción de bienes específicos, que es el impuesto selectivo al consumo, el de renta de las personas físicas, que viene a ser la renta de primera, segunda, cuarta y quinta, que son impuestos a la renta de personas naturales, ¿no? Que habíamos visto que las primeras dos rentas son rentas de capital y la cuarta y quinta de trabajo, pero contribuir las rentas no son de empresas sino personas naturales. Y la renta de las empresas, que es el filón más grande de ingresos que tiene el país, ¿no? La renta de las empresas en base al 30% de impuestos que le cobran por la utilidad que estas empresas tienen, ¿no? Pero que habíamos visto, habíamos conversado de que la distribución del cobro de esta renta tiene una enorme distorsión, uno por el nivel de informalidad y otro porque la administración tributaria cobra a un porcentaje mínimo de empresas que están formalizadas, mientras que un gran porcentaje de informalidad que tienen las mismas condiciones y generan la misma capacidad económica, no se les cobra. Entonces, esta es una renta que, si bien es cierto, recauda, pero podría recaudar mucho más y podría ser mucho más justo, porque si se pudiera lograr pues que por lo menos el 50% de la población pague, o sea, la presión tributaria en vez de sea 50, el presupuesto pues estaría duplicando, hasta triplicando, porque 17 por 3, 51, 3 veces podría llegar, y la recaudación óptima o la presión tributaria óptima es por lo menos 50%, ese sería ideal, pero eso creo que ya no sé si lo llegaremos a ver. Bueno, entonces dice: un sistema tributario moderno, eficiente y transparente constituye la principal finalidad que debe perseguir el Estado para agenciarse los recursos necesarios que le permitan el fiel cumplimiento de los bienes sociales dentro del marco de legalidad, equidad y justicia social, ¿no? Entonces, es una reflexión final en cuanto a la finalidad del Estado, ¿no? Bien decía, como un tema ya resumen de todo lo que hemos visto en el curso, de que el Estado, si quiere establecer un sistema moderno, eficiente, debe aplicarse de recursos, pero que están relacionados con sus fines sociales, ¿no? Dentro de un marco de legalidad, equidad y justicia social. Y para esto pues tiene que cambiar mucho. Tiene que cambiar, en primer lugar, la forma de establecer ese presupuesto que hemos visto, que están desigual. Vamos a recuperar el presupuesto porque vamos a hacer una pequeña... ¿Cuál era la primera distorsión que habíamos visto? A ver, ¿alguien se acuerda? En los ingresos primero. Que los 82.977 millones son impuestos recaudados directamente, ¿no? Pero como quiera que los egresos, o sea, los gastos se contabilizan primero, había un elemento que prácticamente el Congreso lo hacía para cuadrar. ¿Cuál era? Porque si no, no iba a cuadrar el presupuesto. Claro, el recurso por operaciones oficiales de crédito, o sea, el endeudamiento. O sea, acá tenemos el primer problema de que nuestro presupuesto nace sobregirado. O sea, que estamos rompiendo el principio de dejar hacer, dejar pasar, que nos dio las finanzas clásicas, en la cual decía de que el presupuesto debe ser equilibrado, ¿no? Claro, porque nosotros partimos de acá, no partimos de acá, no partimos de los ingresos, sino de los egresos. O sea, la metodología de la elaboración del presupuesto está mal, ¿no? Porque como una política de las finanzas de una familia, una persona cualquiera, dice: no gastes más de lo que tienes.
pero vemos que el gobierno no hace eso. Desde el inicio ya se encuentra, y esto que esta deuda ha bajado, anteriormente era mucho más, y en los años 80, 90, pues imagínense, el endeudamiento era la mitad del presupuesto, ¿no? Eso ya se ha bajado muy bien. Lo que sí se está pagando es deuda externa, externa e interna, que lo pueden ver ahí en los rubros de servicio de la deuda, ¿no? Que son amortizaciones. ¿Cuál era la otra distorsión? En los gastos, ¿cuál es la distorsión mayor? ¿Qué me pueden comentar? ¿O pueden agregar algo? Y ya habíamos visto que los gastos de capital son los gastos más importantes, ¿no? Los gastos de capital, estamos hablando de creación de mayor infraestructura para el Estado y por lo tanto mayor beneficio para el efectivo. Sin embargo, y en los gastos corrientes, por ejemplo, en el caso del gobierno central, fíjense que de 118.000 millones que tenemos, 51.677 son para mantener el aparato estatal. ¿No? O sea, el aparato estatal aún es demasiado sobredimensionado, ¿no? No cumple su objetivo que lo habíamos establecido en la primera diapositiva, al comienzo, cuando decía que las finanzas clásicas hablaba de que un gobierno de la economía de mercado debería dejar pasar, no intervenir en la economía, servir como un árbitro, como simplemente un regulador. Pero vemos de que de los 82.000 millones, 51.000 millones van de mantener el aparato estatal. Claro que acá están los sueldos de los profesores, de los médicos, policías, pero eso es lo menor, porque la distribución del presupuesto para educación, salud y seguridad es mínima. Todo el resto se va a pagar burocracia general de todas las instituciones, de todos los gobiernos, de todos los gobiernos locales, de los gobiernos, ministerios y demás empresas que tiene el Estado, ¿no? O demás instituciones que se componen el Estado. Mientras que el gasto de capital es, la tercera distorsión, que no lo vemos ahí, pero sabemos que existe, porque este es un presupuesto, pero ya cuando el presupuesto se ejecuta, ya viene una labor de control, de revisión del presupuesto, ¿no? Retroalimentación. Habíamos visto de que en los gastos de capital, y sobre todo en los gastos de capital de los gobiernos locales y regionales, ¿esos gastos de capital se cumplían o no se cumplían? No se cumplen. A pesar que tenemos pocos recursos para este rubro, generalmente los gobiernos locales y regionales devuelven, ¿no?, al erario. Entonces, esta es la distorsión mayor que tenemos en nuestra... Y esto no solamente como parte del curso que están ustedes formándose para conocer mejor el aspecto tributario, sino como cultura general, esto hay que tenerlo siempre presente, ¿no? De que nuestro presupuesto todavía es un presupuesto que no se ajusta a las expectativas del bien común, de la equidad, de la igualdad. Presupuesto que incrementa un Estado demasiado burocrático, que no tiene la finalidad que le dio pues las públicas clásicas, que era servir y no servirse, ¿no? Esto de hecho es la primera, lo que nos puede llevar a una reflexión en cuanto de que ya hay mucho por hacer todavía, ¿no? Y lógicamente, si hablamos de tributos,
cuarta distorsión que quería que me hagan acordar es en cuanto a de que estos recursos, el incremento de estos recursos, el año 2005, 2004, 2005, desde 2001, el presupuesto general de la República era 50.000 billones. Desde ese año, en 10 años, se ha duplicado más, ¿no? Y se ha duplicado, ¿por qué? Porque han crecido los recursos ordinarios, ¿no? Pero, a ver, me hace acordar, ¿a qué se debe el crecimiento de los impuestos, de la recaudación? ¿A qué se debe? Claro, a los recursos extractivos. O sea, no se debe a que hayamos establecido una industria en nuestro país, a tener mayores empresas estatales. Se debe a de que la recaudación se centra en temas extractivos, ¿no? Que es un tema volátil, que es un tema que no se puede mantener en el tiempo y que en cierta forma estamos con pies de barro, ¿no? Así no tenemos un crecimiento. Entonces, eso puede ocasionar de que el día que bajen esos precios o que se terminen los recursos, pues no vamos a tener, si es que la política del Estado en la distribución o en la aplicación no se va a incentivar la industria, a incentivar el crecimiento del comercio interno y complemento, sobre todo también la parte de agroindustria, que es una labor de productos renovables. Si es que no se hace, se toma incidencia, la economía del Perú va a decrecer. Y acá vamos a ver la importancia de los recursos tributarios, de que la economía del país, el presupuesto de la nación gira en gran porcentaje respecto a los recursos tributarios. Entonces, si el recurso tributario va a decrecer, la economía también. La única forma de que habíamos hablado cuál sería la solución para que estos recursos crezcan y se mantengan. Bueno, al margen de mejorar dejar un poco la parte extractiva y dedicarse también a la parte de industria, pero también qué se podría hacer para que estos recursos crezcan. Hemos hablado. Ampliar la base tributaria, claro. Cosa que no se está haciendo, ¿no? Porque se está incidiendo en cobrar o presionar los formales, mientras que la informalidad aún sigue y por índices la presión tributaria actual es menor al promedio de los países de Latinoamérica y mucho menor pues a los países industrializados del primer mundo, ¿no? Entonces, esa es otra distorsión, otro problema que tendríamos si es que la política tributaria no se va adecuadamente. La SUNAT actualmente tiene un excelente... La SUNAT es una institución más moderna, que tiene más recursos, mejores sueldos y también la que tiene mayor eficiencia en cuanto a la información y en cuanto al cobro de la deuda. Pero todo gira alrededor de las empresas formales, ¿no? Y hay una gran desigualdad en la aplicación, sobre todo también en lo que es aplicación de sanciones por infracciones formales o no formales, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el régimen general del impuesto a la renta establece una infracción por no presentar, una infracción por... Bueno, la presión tributaria se centra sobre las empresas formales, pero dentro de las mismas empresas formales tampoco se trata igual a todos, porque como les había dicho, para el impuesto a la renta existen tres categorías: el régimen 1 simplificado, que son pequeñas empresas, microempresas que tienen bajos ingresos; el régimen especial y el régimen general.
El régimen general, como su nombre lo dice, es un régimen ordinario en el cual todas las empresas están metidas en un solo saco, pero están metidas empresas transnacionales, por ejemplo, como la Telefónica, están metidas empresas como la Coca-Cola, empresas inmensas, ¿no? Que tienen presencia no solamente acá, sino fuera del país, y que facturan millones y millones, como de repente alguien que se dedica a transporte con su camión, o de repente tiene un negocio, pero que no puede estar en el RUS, ni en el especial, porque las normas no lo permiten. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, y eso lo he visto por experiencia innumerables veces, de que hay negocios que nacen y otros que no nacen, pues no, o que va bien, no bien. Algunos abren su negocio y no les fue bien, lo cierran y lamentablemente lo abren a título personal, no abren como persona jurídica, por ahí la presión sería menor, pero como persona natural ya la deuda es personal y aquí le van a cobrar toda la vida a la persona. Entonces, por ejemplo, si es que la empresa o la persona no cumplió con sus obligaciones tributarias de presentar la declaración mensual, algo tan simple, mire, como presentar todos los meses su declaración en el régimen general, la multa es una UIT, 3.800 soles. Y si te olvidas de presentar 1, 2, 3, 4, 5 y sigues, esa deuda sigue creciendo. Entonces, claro, SUNAT, esa deuda es automática y lo recibe en su sistema, y inicia inmediatamente la cobranza coactiva. Y la cobranza coactiva no solamente es ir a tocar la puerta y cobrarle, sino va con el embargo de bienes y embargo de cuentas. Entonces, innumerables veces me hizo de repente negocios que nunca abrieron, que nunca facturaron nada, o de repente facturaron algo mínimo y después lo cerraron, pero no tuvieron digamos, el cuidado de cerrarlo, comunicar a SUNAT, que ahora están con deudas enormes, de 40.000 soles, solamente por no declarar. Pero esta empresa nunca declaró nada, nunca pagó nada, nunca hizo siquiera una venta. Y lo más triste es que a veces quien declara no es la persona jurídica, o sea, no se creó una empresa, sino se creó a nombre del título personal, se sacó el grupo y se declaró. Y pues ya en ese caso la administración tributaria va contra sus propiedades personales, va contra la casa, contra sus vehículos, contra sus cuentas personales. Y lógicamente el daño que le puede hacer a una persona, por ejemplo, que gana pues unos 1.000 soles o 1.500, un sueldo mínimo, frente a una empresa transnacional como el Coca-Cola, que una multa de 3.800 soles no es nada, ¿no? Y muchas veces hacen eso, porque les sale más conveniente pagar la multa que presentar la declaración, porque al momento de presentar la declaración tienen que pagar, por ejemplo, 50 millones de IGB, pero si no presentan la declaración, simplemente pagan su multa de 3.800 soles y la deuda pueden declararlo después, como estrategia. Entonces, ahí hay una desigualdad en cuanto a que la SUNAT o la administración tributaria y la política tributaria no tratan con la misma tijera a todos los contribuyentes cuando son de idénticas actividades y en este caso, pero la capacidad contributiva es diferente. Entonces, eso desincentiva, porque ya para la próxima vez ese contribuyente no va a poder sacar su RUC, es preferible vender todo sin factura, sin pagar impuestos, ¿no? Ese es un ejemplo claro, ¿no? En la cual la política económica y la política tributaria específicamente del país todavía le falta mucho por hacer, mucho por afinar, y si es que se trata de ampliar la base tributaria y se trata también de incentivar la industria y otras actividades, que alejarse de la actividad extractiva, estaría mejorándose en gran manera la capacidad recaudatoria y por lo tanto la aplicación del presupuesto nacional y cumplir el objetivo que hicimos en la clase que hemos explicado, ¿no? Cumplir con lo que nos dijo Adam Smith, cuál es el papel del Estado y tener una mayor distribución de la riqueza y por lo tanto una justicia social. Ese es el objetivo básico de la economía.
economías que lamentablemente nos falta mucho todavía por hacer. Y el papel de los impuestos en la economía hemos visto que es primordial, porque eso, la forma como se manejan los impuestos, los tributos, va a depender Ahora nos vamos a entender un poco, porque esa es la parte teórica, pero la parte teórica es tal vez muy abstracta y no podríamos aplicarlo si es que no vemos cuál es la realidad. ¿Qué pasa en nuestro país respecto a la política tributaria del Estado? ¿Se está llevando bien? ¿Se está llevando mal? ¿Cuál es el efecto de virtudes, ventajas que tiene la política actual? ¿Y cuáles son los retos? Bueno, en principio debemos decir que la política tributaria en el Perú tiene muchos retos, porque eso se debe al comportamiento de la población y a los factores históricos, sociales, educativos que vienen arrastrando pues, del tiempo de la colonia, ¿no? Entonces, los principales problemas que tiene la política tributaria actual peruana para poder dar un sistema económico, un sistema tributario eficiente, en primer lugar tenemos la informalidad. En el Perú existe una tasa muy alta de informalidad, aun cuando a través de diversas instituciones, diversas iniciativas legislativas, diversas normas se ha tratado de reducir, por ejemplo, el acceso de los pobladores hacia las actividades del Estado, de reducir las barreras burocráticas para que puedan acceder a la formalización, pero aún así existe una informalidad. Y la informalidad no solamente es en cuanto a la institución en sí, o sea, una informalidad institucional, sino una informalidad tributaria. Habíamos visto que doctrinariamente se establecía que la aplicación de los impuestos, la primera distorsión que va a salir es por la reacción que tienen los pobladores, los deudores tributarios de pagar. En ese caso la informalidad es de otro tipo, pero deteniéndonos el tema, les estaba diciendo, los servicios profesionales que están en cuarta categoría. ¿En dónde está la informalidad? Tenemos informalidad en profesionales, por ejemplo, como médicos, contadores, abogados, que tienen grandes ingresos económicos, ¿no? Pero hasta la fecha SUNAT no encuentra la medida de poder determinar esas rentas y poder gravarlas. Tal vez los contadores tienen menos forma de deduirlo, porque están ligados con contribuyentes, servicios contribuyentes, y están obligados a emitir recibo para poder pasar a la contabilidad y poder deducirlos. Pero las otras actividades de profesionales independientes no. Entonces no estamos hablando de personas que realmente no tienen conocimientos, que no tienen, que son de bajo extracción social, no son profesionales calificados, pero la reacción a pagar el impuesto y sobre todo la acción del gobierno logra pues que acá haya un bolsón de rentas no cobradas, que si es que se pudiera formalizar por lo menos a un 70-80%, se estarían recaudando importantes montos en cuanto a la recaudación de impuestos a la renta, pero eso no se da. O sea, la informalidad no está solamente en el hecho de que no haya cultura tributaria o poca educación, ¿no? O de repente que la persona sea de extracción de bajos recursos o nivel COD, pero no es así, no está regido por eso. Entonces acá nos encontramos que uno de los principales problemas de la informalidad es la falta de educación tributaria y la falta de decisión del Estado para llegar hacia esos bolsones del resto de la población y que atentan pues contra el principio de igualdad. Ese beneficio se mantiene. También tenemos exoneraciones regionales y sectoriales, por ejemplo, exoneración de la región de selva. La región selva está exonerada del IGB, por ejemplo.
Y también exoneración en cuanto a algunas actividades del Estado. Por ejemplo, está exonerado el IGP a la primera venta de inmuebles menores de 35 ITs, también es una exoneración. Entonces, este grupo de exoneraciones genera distorsión, porque al atentar contra el principio de igualdad, pues ya se genera trato desigual y por lo tanto menor recaudación, lógicamente, ¿no? Entonces, estos son los problemas que en principio ya a nivel práctico se enfrenta el legislador y se enfrenta el Ejecutivo al momento de aplicar la política tributaria. Aun cuando desde el año 90 hasta el año 2014, que son 14 años que ha pasado, la recaudación tributaria ha subido y también ha subido, claro, ha crecido el presupuesto público, por lo tanto, pero aún así la presión tributaria es mínima y por normalidad sigue. Y si bien es cierto, hay mayores ingresos, pero no se trata de que haya mejorado la capacidad contributiva, o sea, empleado la base tributaria de la población. Lo que ha crecido son la explotación de recursos naturales, los minerales, la agroindustria, ¿no? Y la construcción, que es digamos ya una consecuencia de lo primero. Entonces el incremento de los ingresos, incremento también de la recaudación, no se debe de repente a que se emplee la base tributaria, sino a explotación de recursos, la cual el Estado desde el año 90 ha dado facilidades, pues, ¿no?, a las empresas extranjeras y informalidad, y tratar de grabarlo, ¿no? Otro de los problemas que encontramos en nuestra política tributaria es que, y está relacionada con la informalidad, es la baja presión tributaria, ¿no? Nosotros tenemos una presión tributaria de más o menos 16 al 17%, ¿no?, que es la comparación entre la recaudación de impuestos y el Producto Bruto Interno. En los países industrializados del primer mundo, la presión tributaria es más o menos entre el 50 y el 60%. Países más modernos llegan hasta el 60-65%. Entonces, lógicamente, en función de la recaudación, tú le puedes dar mayores beneficios a tu población, ¿no? Es por eso la diferencia entre primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ¿no? De que mientras más recaudación tengas, tienes mayor capacidad de darle beneficios directos a tu población. En nuestro caso, la presión tributaria es insuficiente y dentro del rango de la América Latina es una de las más bajas. Y bueno, pues como les había explicado, eso ya tiene su parangón, su explicación en la informalidad. La informalidad que no es solamente un tema de bajos recursos, sino de falta de cultura tributaria. También uno de los problemas que tiene el gobierno central, que viene heredando desde hace tiempo, son las exoneraciones tributarias o beneficios tributarios que tienen algunas empresas. El año 90, a raíz de la lucha contra la hiperinflación y tratar de estabilizar el Estado, se dieron muchos beneficios tributarios, sobre todo a las grandes empresas que en ese tiempo invirtieron. Se les dio estabilidad tributaria, la cual ellos pagan unos impuestos que son menores a los que pagan el impuesto. En este caso, en el Perú, esa reacción está llegando a niveles insospechados, pues hay un bolso de rentas y ingresos que no se declara al fisco, que por más esfuerzo que hace el Estado no puede llegar a ellos. Bueno, y no solamente por el tema educativo, por el tema de repente de desconocimiento, ¿no?, sino ya son de repente, en otros casos ya son en función a grupos de personas que tienen capacidad contributiva pero no tienen educación tributaria. Hablemos, por ejemplo, de
de la recaudación de las rentas de cuarta categoría. Como hemos visto más o menos someramente, la cuarta categoría son rentas de trabajo y específicamente grava lo que es la prestación de un servicio, de una asesoría profesional, de un oficio, arte, específicamente los honorarios profesionales, ¿no? O sea, los honorarios de un médico, de un contador, un abogado, ¿no? Un técnico, un ingeniero. En nuestro país, la norma legislativa establece que los trabajadores, en este caso independientes, ¿no? Los rentas de trabajo independientes deben pagar un impuesto que más o menos oscila entre el 10 y 15%. Hay un tramo, ¿no?, exonerado, que son como 26.000 soles, digamos. A partir de ahí, todos pagan impuestos. Y bueno, es un impuesto escalonado que mientras más tienes, más pagas. Igual que en quinta categoría, pero en quinta categoría estamos hablando de trabajadores dependientes, de trabajadores que trabajan con un sueldo.